Bienvenidos a Team Creamy. ¿Estás preparado para sumergirte en las profundidades más oscuras de los sucesos paranormales que han impactado a la historia? Team Creamy. Hoy se cumplen 2 años de la muerte de un asesino que ha impactado a la historia criminal al igual que la paranormal, convirtiéndose a través del tiempo en un fenómeno del misterio. ¿Sabes de quién se trata? Hoy te presentamos Apodado Butch, trabajó con su padre en Brigantine Car Buick, un gran concesionario de automóviles en Coney Island Avenue en Brooklyn. Su padre era extremadamente autoritario y duro con él desde que era un niño. Lo golpeaba y castigaba constantemente. Esto provocó que Ronald, por el estrés que sufría, comiera en exceso y se convirtiera en alguien muy retraído, pues sus compañeros le hacían mucho bullying por su sobrepeso. Cuando Ronald entró a la adolescencia, comenzó a consumir drogas. Desarrolló un carácter agresivo y explosivo. Era un problema para su familia, ya que constantemente tenía discusiones muy fuertes con su padre, incluso llegaban a los golpes. Era tal el punto de preocupación de sus progenitores que decidieron llevar a Ronald con un psiquiatra para que lo ayudaran a controlar su carácter agresivo, pero este se negó rotundamente. Pasó el tiempo y la familia creció. El señor DeFeo progresó mucho en su trabajo de la concesionaria, por lo cual decidió mudarse con toda su familia a Long Island, a un poblado de familias adineradas llamado Amityville, comprando una residencia enorme ubicada en el 112 Ocean Avenue. Al mudarse colocaron un letrero en el patio delantero que decía "Grandes Esperanzas". Esto mostraba los deseos que tenían los padres porque todo mejorara. Pero en vez de esto, los problemas aumentaron. Ronald siguió con su carácter agresivo, metiéndose en problemas más graves como robos y causando preocupaciones en la familia, ya que seguía en las drogas. Las discusiones no cesaron. En cambio, estas se volvieron rutina y algo muy normal entre la familia. Después de un año, Ronald, ya con 23 años, cometió el acto más brutal que marcó por siempre a este poblado. El 13 de noviembre de 1974, aproximadamente a las 3 de la mañana, Ronald DeFeo Jr. dio muerte a toda su familia con un rifle Marlin 336C calibre 30. Las víctimas fueron su padre, Ronald DeFeo, de 43 años, su madre, Louise DeFeo, de 42 años, y sus 4 hermanos, Dawn, de 18 años, Allison, de 13 años, Mark, de 12 años, y John Matthew, de 9 años. Ronald disparó por la espalda a su padre 2 veces y a su madre le disparó directamente en la cabeza, mientras que a sus hermanos solo les disparó una vez de igual forma por la espalda. Louise DeFeo y su hija Allison habrían sido las únicas víctimas que se despertaron por el ruido de los disparos al momento de sus muertes. Pero de acuerdo con la policía del condado de Suffolk, las víctimas fueron encontradas en posición de cúbito ventral, con los brazos cruzados bajo el cuerpo y en charcos hemáticos. Alrededor de las 6:30 de la tarde del mismo día, Ronald DeFeo Jr., tras su regreso del trabajo, irrumpió en el Henry's Bar y gritó: "Tienen que ayudarme. Creo que le dispararon a mi madre y padre". DeFeo y un pequeño grupo de personas fueron a la residencia y descubrieron que los padres de DeFeo estaban muertos. Uno del grupo, el dueño del bar, Joey Jesuit, hizo desde su establecimiento una llamada de emergencia al condado de Suffolk, quienes fueron a la casa y encontraron que los 6 miembros de la familia estaban muertos en sus camas. Ronald fue llevado a la comisaría de la policía local por su propia protección, después de que él sugirió a los oficiales de policía en la escena del crimen que los asesinatos habían sido llevados a cabo por un asesino a sueldo de la mafia llamado Louis Falini. Sin embargo, la entrevista con DeFeo en comisaría pronto expuso serias inconsistencias en su versión de los hechos, y al día siguiente confesó haber llevado a cabo el crimen. Le dijo a los detectives: Una vez que comencé, no pude detenerme. Todo pasó muy rápido.
DeFeo admitió que después de cometer el crimen se había tomado un baño, se había vestido y había desechado las pruebas cruciales. La ropa manchada de sangre, el rifle Marlin y cartuchos, todo esto camino a su trabajo. Esto fue encontrado junto a la boca de la alcantarilla cubiertos con hojarasca. El juicio de DeFeo comenzó el 14 de octubre de 1975. Él y su abogado defensor, William Weber, montaron una defensa invocando locura, con DeFeo afirmando que voces en su cabeza le insistían que llevara a cabo los asesinatos. Esto fue exagerado por la prensa sensacionalista, llegando a sugerir posesión por espíritus malignos. La locura fue apoyada por el psiquiatra de la defensa, el Dr. Daniel Schwartz. El psiquiatra de la acusación, el Dr. Harold Solon, sostuvo que a pesar de que DeFeo era consumidor de heroína y LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y era consciente de sus acciones en el momento del crimen. El 21 de noviembre de 1975, DeFeo fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo Jr. a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Y finalmente, Ronald DeFeo Jr. falleció el 12 de marzo de 2021, tras más de 40 años en prisión. Las 6 víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos. Aunque él afirmó en el interrogatorio que antes los había sedado introduciendo somníferos en la cena, se especuló que alguien de la casa debería haber sido despertado por el ruido de los disparos. Los vecinos informaron no haber escuchado ningún disparo, y solo algunos que todavía estaban despiertos a la hora del crimen recordaron que solo habían oído ladrar a Chai, el perro pastor de la familia. La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo al momento de los asesinatos y que el rifle no había sido equipado con un silenciador. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar para ellos era de ensueño y su valor muy asequible, porque era edificada sobre un amplio terreno. La casa contaba con 3 pisos, 5 habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido ahí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Kathy Lutz llegaron al lugar junto a sus 3 hijos, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad, pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó: ¡Fuera de aquí! Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, Melissa, la hija menor de Kathy y George, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody, igual que una de las víctimas de Ronald. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, hasta que incluso otros pudieron verla. La familia vivía con un gran miedo, así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento solo tenía 9 años. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron una cantidad inmensa de moscas en una de las habitaciones, y en otro momento, según reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso, mamá me dijo: ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Annie. Recordó. Y así fue, como tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin decir nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero.
Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio experto en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo ahí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue lo peor que se enfrentó en su vida. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba actos religiosos. Y también él aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia DeFeo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le predecía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivían estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Chimicop también en algún momento vivieron en estas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos, a los cuales dejaban morir ahí. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado a la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lodds pudieron recuperar parte de sus cosas y las escrituras de la propiedad, lo cual permitió que pudieran vender la casa nuevamente. En el 2010 se vendió por $950,000 y hoy está otra vez en el mercado. Empezamos con este análisis criminológico y a mí me gustaría preguntarte, Fer, ¿qué opinas o qué piensas tú acerca de las conductas que tenía Ronald? Yo primeramente siento que él cargaba muchos traumas, o sea, desde la infancia, que era porque pues su papá lo maltrataba, lo golpeaba y pues incluso eso de que le hacían bullying en la escuela. Y se dice que hasta le decían chuleta de cerdo por su sobrepeso y todas esas situaciones siento yo que generaron en él inseguridades, traumas que en la adolescencia pues después se proyectaron en conductas mucho más fuertes. Sí, porque bueno, lo de que subió mucho de peso y los problemas que tuvo de bullying pues se deriva de que según lo que yo estuve investigando fue que el papá si llegaba enojado, llegaba y se desquitaba con Ronald. De que, ¿sabes qué? Vengo así, vengo estresado, y te vengo a golpear. Sí. Y aquí lo triste es que la madre lo permitía y dejaba que desquitara y descargara todo eso con su hijo. Es que estamos hablando ya de tiempos, pues de mucho tiempo atrás, donde las familias eran así, o sea, donde el papá era la autoridad y lo que él hacía estaba bien y la mamá realmente estaba en no se podía intervenir. O sea, era de que tú sabes, tú lo estás educando y está bien lo que haces. Entonces, pues, de cierta forma, las peleas y todo en esta familia ya eran algo normal, o sea... Lo triste es que se normaliza. Y creo que fue uno de los factores que influyeron para que Ronald empezara a consumir drogas. Porque es esto de querer salir de tu realidad, que realmente pues estás sufriendo mucho, entonces quieres experimentar algo distinto que te haga escapar de la realidad. Lamentablemente cuando él ya se metió a este mundo de las drogas, pues sus conductas y su carácter explotó más, se volvió mucho más agresivo, no le importaba ya como que su familia, o sea, ya se volvió una persona totalmente explosiva. Más porque también tengo entendido que consumía drogas fuertes, entonces como lo comentas, pues es... Y cuando el papá como que para mejorar de cierta forma la familia deciden mudarse ya a esta casa en Amityville, realmente aumentó en vez de bajar ese carácter en él, porque ya empezó ahí a robar, a meterse con ciertas pandillas y eso preocupaba muchísimo más a la familia. Bueno, entonces vámonos al homicidio porque hay muchas preguntas sin resolver. Me gustaría escuchar las teorías que tienes. Por ejemplo, yo te planteo una, es que
Tal vez al papá le dio 2 disparos por el coraje que le tenía, por lo que le hacía sufrir, y tal vez a la mamá le disparó en la cabeza por el mismo odio de que siempre permitió que su padre lo golpeara. No sé qué piensas al respecto. Sí, puede ser, porque realmente a sus hermanos nada más les disparó una vez y fue así como que rápido. Porque cuando Ronald mató a sus papás, realmente se reflejó ese odio, esa cierta frustración que tenía guardada de tantos años, porque sí les disparó de una manera muy diferente a la de sus hermanos. Y otra de las cosas que también se dice es que al momento del crimen la mamá y su hermana Allison sí se despertaron. Entonces también esto pudo influir en que él, pues, la forma más rápida era pum, en la cabeza. También lo que me llama mucho la atención es cómo se encontraban los cuerpos. También, para que lo comprendan mejor, ya hicimos un video sobre posiciones cadavéricas que lo pueden encontrar aquí mismo en nuestras redes sociales. Se encontraban en decúbito ventral, pero lo curioso es que se encontraban con los brazos cruzados y todos los cuerpos se encontraban de la misma manera. Entonces ahí la policía afirmó que no se había manipulado los cuerpos, pero yo creo que sí, porque a poco todos dormían así. Digo, yo nunca me he dormido así, ¿verdad? Pero está curioso. Sí, es extraño. Y también otra cosa así muy extraña que hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita es cómo nadie se despertó por los ruidos de los disparos. Porque obviamente no puedes ir, era una casa enorme de 3 pisos y en cada uno de los pisos dormía alguien diferente. Entonces, ¿cómo Ronald cometió estos disparos tan rápido para que nadie se despertara? Que se pueden escondiera? Escuchar un perro, pero no un disparo. Porque los vecinos, en los testimonios se dijo que los vecinos no escucharon ningún disparo y solo escucharon el ladrido de Shaggy, el perro. Entonces, ¿eso cómo vas a escuchar al perro? Ladridos, pero no. Y no los disparos, porque aparte de una escopeta. Fueron varios. Y es algo, ¿cómo se dice? Sí. Es una escopeta, no es algo que digas. Ah, es un cohete, pues no, Exactamente. O sea, suena mucho. Se crearon muchas especulaciones al respecto de lo que ya mencionamos, lo cual fue algo súper extraño, pero ahorita entramos en más detalle. Pero para cerrar esto del crimen, lo bueno fue que acusaron a Ronald de una manera correcta, que fue por parricidio y fratricidio. Parricidio se refiere al cuando matas a tus padres, y fratricidio cuando matas deliberadamente a un hermano. Pues de hecho estuvo más de 40 años hasta que murió. Que justamente hoy se cumplen 2 años de su muerte. Pero también, ¿qué piensas de eso de que hay demonios en la casa? Es que yo tengo sí, o sea, yo sí creo que hay cierta entidad maligna porque... Había un brujo. Recordando en la antigüedad de esos terrenos, ahí llegó un brujo que fue expulsado de Salem y ahí hizo como una cabaña donde hacía su magia negra y todo ese tipo de rituales, e incluso ahí se dice que hizo un pacto con el demonio donde él se degolló para tener como vida eterna en ese lugar, y de hecho su cuerpo fue enterrado ahí. Entonces imagínate la gravedad ¿cuántas personas no murieron ahí? Porque tengo entendido que él torturaba gente. Entonces como que ofrecía la vida de los demás y aparte ofreció su vida. Entonces, ¿cuántos, si ya nos vamos a algo paranormal, cuántos espíritus no hay rondando esa casa? Recordando que los indios Chinicuac también llevaban ahí a los que ya estaban muy enfermos o los que estaban medio locos a morir ahí. Entonces, ¿cuánta gente no murió ahí? Entonces, de que hay algo, yo creo que sí debe de existir Con lo de Ronald no sé. O sea, eso de que hay voces malignas le dijeron que matara, ahí sí tengo mis dudas. Es que también antes no era como que tan visto lo que es la esquizofrenia. Entonces tal vez era eso, eran las voces que él estaba escuchando. Y aparte por toda la droga que ingería, o sea, también cómo no va a especular eso. Pero por ejemplo, ya entrando más a detalle en lo paranormal, la familia que llegó después a la casa, los Lutz, vivieron, según esto, situaciones muy fuertes, muy feas, paranormales. Tan así que fueron los Warren. Los Warren, que eran... los Warren, exacto. La pareja más icónica de lo paranormal. Entonces yo ahí, después de ese asesinato que cometió Ronald, esos asesinatos, yo sí creo que hay muchas entidades, mucha cosa ahí de energía negativa.
porque como decía Lorraine Warren, o sea, todo lo que pasó de antecedente en esos terrenos son un imán para atraer energías negativas, demonios, cosas de ese estilo. Por ejemplo, de los Warren, cuando tomaron una fotografía salió uno de los niños que, pues hermano de Ronald, y se ve súper clara esa imagen, como que literal el niño está viendo la cámara. No sabemos si es real la imagen, o sea, se dice que esa fue tomada por ellos, y si ustedes ven la imagen que aquí se las vamos a poner, o sea, se ve perturbadora. O sea, nos reímos para no llorar del miedo, pero o sea, si nosotras fotografiamos algo así, o sea, yo me infarto ahí y me voy corriendo. Porque sí es una imagen muy, muy explícita porque realmente se ve un niño. Clara, ¿sí? Se ve el niño ahí tal cual, y de hecho hasta se parece al hermano. Qué miedo. Sí, o sea, eso sí me dejó choqueada. Y también, por ejemplo, la niña, la hija de los Lutz, también decía que se le aparecía una niña llamada Jody. Su amiga imaginaria. Su amiga imaginaria. Entonces eso también... Que tenía el oso de la niña que murió, ¿no? Sí, y esa niña Jody que murió fue enterrada con su osito de peluche. Y al llegar los Lutz ahí, ese peluche estaba en la recámara de la niña. Exactamente. Y un sacerdote de ahí le dijo a la mamá de que es que ese oso se enterró con la niña Jody, o sea, no sé por qué lo tiene su hija. Entonces eso también fue algo muy perturbador. Porque, por ejemplo, el sacerdote fue a bendecir la casa y todo, y eso que, bueno, eso sí no sabemos, que una voz maligna lo corrió y todo. También eso significa que habían entidades... Significa peligro. Sí. O sea, ya que un sacerdote huya de ahí, o sea, significa que habían entidades potentes, o sea, no cualquier espíritu chocarrero. Hasta la fecha, pues se hacen muchas teorías porque no se sabe si existió algo paranormal o no. Hay mucha información que pueden encontrar en películas o libros. Esto se los va a recomendar Fer porque yo soy muy miedosa, yo no he visto nada de eso, así que aquí la experta es ella. Es que bueno, si quieren ver la historia original de la familia DeFeo, sí les recomiendo la película. Pueden buscarla así, Amityville, tal cual. Y luego está la otra que sale Ryan Reynolds, que es Terror en Amityville, que esa se basa más en la familia de los Lutz. Y luego está la última película que se llama El despertar de Amityville. Esa ya es como que una historia mucho más aparte de lo real, ya es más ficticio. Pero también está, si te gusta lo de terror, sí te saca uno que otro susto. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno. No. Y también está el libro, muy famoso el libro, El horror de Amityville, que el autor entrevistó a Ronald incluso, entonces tiene bases fuertes, sólidas, y también te asusta. En YouTube también puedes encontrar muchísima información, inclusive en YouTube hay documentales, la historia. Y también, no sé si conozcan un programa muy famoso de aquí de México, Extranormal. Fueron a la casa real de Amityville, viajaron hasta allá y documentaron pues muchas cosas para que se den una vuelta. Aquí les vamos a dejar los links porque también está muy interesante lo que pues encontraron. Ok, solamente para retomar, el libro que les comenta Fer lo pueden encontrar en Amazon o Mercado Libre. Y pues bueno, con esto concluimos el caso del día de hoy. Cuéntanos qué te pareció y coméntanos qué caso paranormal te gustaría que analizáramos juntas. No olvides seguir todas nuestras redes sociales que te van a estar apareciendo aquí abajo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos contenido. Recuerda que cada domingo te estaremos subiendo un caso diferente. ¡Hasta la próxima! Y cuéntanos, ¿cerraste bien la puerta? Podrás dormir esta noche. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Team Creamy.